Pues a continuación, efectivamente, vamos a contar con la presentación de Rocío Gracia y Piña bajo el título El Salón de los Amigos sobre la participación en el museo. Rocío Gracia es licenciada y diploma de estudios avanzados en Historia del Arte por la Universidad Camilo José Complutense de Madrid y máster en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Camilo José Cela. Es doctora también en Historia del Arte por la Universidad Complutense y ella trabaja fundamentalmente en torno a las funciones de la cultura en su proyección social, especialmente en las relacionadas entre arte y empresa en el ámbito de la filantropía y el mecenazgo. Es profesora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, que cuenta con innumerables publicaciones y ha trabajado, entre otros lugares, en la laboral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón. Yo creo que lo mejor es escuchar su comunicación. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenos días. Muchísimas gracias por hacer posible esta conexión y empiezo con el Salón de los Amigos. Distintas organizaciones de la sociedad civil tienen como finalidad el apoyo a los museos, reuniendo a ciudadanos que actúan de forma colectiva como soporte de los fines fundacionales de las instituciones a través de donaciones directas o con la generación de actividades alineadas con la programación de los centros. Ya se constituyan como asociaciones o fundaciones, se trata en todos los casos de entidades privadas, autónomas y sin fines de lucro, que se adhieren a los objetivos de las organizaciones culturales, tanto públicas como privadas, abordando la conservación y promoción del arte, de la cultura, como sujeto de relevancia social en persecución del bien común. En la historia y evolución de estas entidades en España, se refleja la evolución del papel de la cultura como ese sujeto de interés general y de las distintas misiones y proyectos a los que se atiende progresivamente con la institucionalización de su servicio a lo largo del siglo XX. Las colectividades que las impulsan y sus estatutos acompañan la evolución de las políticas culturales y los espacios que ocupan, espacios conceptuales más que físicos, hacen patente el cambio de rol entre la ciudadanía y el museo, con la paulatina apertura de las instituciones. En un momento en el que se busca ampliar la participación social en todos los ámbitos y en particular en las instituciones públicas, además de lograr una mayor implicación de la sociedad civil en el desarrollo y también en la financiación de las instituciones del arte, tiene sentido recorrer estos espacios y analizar su implicación en la atención al servicio de la cultura. En este contexto, además, las asociaciones, como colectividades agrupadas, constituyen lugares privilegiados para la generación de ese capital social que para Putnam es prerequisito y garante de una sociedad civil en sentido amplio, siempre que se configuren como espacios realmente participativos a través de un intercambio real entre los distintos miembros y contribuyendo a su actividad, a la actividad de los museos más allá de lo puramente económico. La configuración de las organizaciones civiles de apoyo al arte arranca en España en 1910 con la Sociedad Española de Amigos del Arte, la SEA, en el tránsito hacia un modelo que irá legitimando la intervención estatal en la prestación de los servicios sociales, completándose progresivamente hasta la configuración del actual estado de bienestar. Con un eco en el propio nombre a las ilustradas sociedades económicas de amigos del país que iniciaran los señoritos de Azcoitia en 1764, heredarán también de ellas composición y objetivo patriótico, siendo las económicas, como otras agrupaciones contemporáneas extranjeras, organizaciones integradas por las élites sociales y culturales que buscan contribuir al desarrollo cultural del país a través de la formación y el progreso técnico, como la británica Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, fundada en 1754 y que tendrá la Carta Real en 1847. El objeto fundacional de la SEA es propagar y vulgarizar la estimación del arte en España, prestando especial atención al representativo de las tradiciones artísticas. Mantiene así la vinculación instrumental que Campomanes, en su discurso para la difusión de estas sociedades económicas de amigos del país, establecía en el siglo XVIII, con la ampliación que la valoración de las bellas artes ha tenido en el XIX, como expresión ya característica de la civilización, como la calificaría el conde de Toreno en 1876. Esto motivará la organización de exposiciones como la de mobiliario español del siglo XV al siglo XVII, en 1912, de la SEA, que orgullosamente proclaman en la segunda edición del catálogo ha proporcionado modelos en la fabricación de muebles y en el gusto de las gentes. Y va a ser una de las principales actividades junto a otras exposiciones como las que ven, los catálogos que ven en la imagen.
Además de la revista, órgano de difusión principal, la exposición de sus propias colecciones de los miembros de la sociedad constituirá el eje de sus actuaciones, asentados en las salas cedidas por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el MIPBA, recién constituido apenas una década antes, en el Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales, inaugurado en 1896, en la actual Biblioteca Nacional. Aún en esa fluida confusión entre lo privado y lo público que privilegia las medidas de fomento, aquellas que satisfacen necesidades públicas sin coacción ni la instalación de servicios públicos específicos, como la forma más característica de actuación de, como dice Concepción Barrero, el Estado liberal en su tránsito al Estado social de derecho, igual que prevalecían las de policía administrativa en el antiguo régimen y que un servicio público intervencionista caracteriza nuestro tiempo. En la mentalidad liberal decimonónica, el triunfo del ideal político necesita de una pedagogía que vaya más allá del utilitarismo de Campomanes, de la formación técnica para la industria y la moral cristiana, pero también de costumbres. Una regeneración del país en la que se empeña esa nueva minoría selecta, con organizaciones que dan continuidad a las instituciones de beneficencia con nuevos sujetos de atención, pero con planteamientos que no contribuyen todavía como agencias de socialización auténticamente comunitarias, como describe Morales Moya en relación con los ateneos, pero que es aplicable todavía a las sociedades económicas, a las sociedades de amigos del arte. Manteniendo aún la hegemonía social de la aristocracia y la alta burguesía, subsumidas en cosmovisiones preindustriales a las que responde el pintoresquismo todavía de esas exposiciones, con recreaciones que las convierten casi en clubes de sociedad, como serán los círculos españoles, pensando, por ejemplo, en la madrileña Gran Peña, creada por paramilitares y por militares en 1896, o otros clubs de caballeros de la época. En la imagen, con una de las exposiciones también de la SEA, las salas del Burlington Fine Arts Club, el club inglés de caballeros para coleccionistas, fundada también en 1866. En las 3 primeras décadas del siglo XX, con el acceso a puestos de responsabilidad de políticos liberales afines y una opinión pública en sintonía con esos objetivos de renovación europeizante ante la decadencia del país, se irán produciendo los resultados del patriotismo modernizador de semilla regeneracionista. A las muchas instituciones estatales que buscan dar nueva forma al país a través de la educación, se irá trasladando el foco de las facultades de disposición de los bienes culturales a la determinación del uso o destino que debe darse a los mismos, incorporando las facultades de goce, que se verán ya reconocidas en el Decreto Callejo en 1926. Sobre esta base, se produce la inclusión del patrimonio en la Constitución de 1931 y la articulación del servicio de la cultura como una atribución del Estado. La Asociación de Amigos de los Museos de Barcelona, impulsada por el Círculo Artístico de la ciudad en 1933, busca dar apoyo a esa incipiente red de museos pública que ha ido profesionalizándose de la mano de la Junta de Museos de Barcelona, municipal, creada en 1903. La asociación busca además la defensa y protección de los coleccionistas, fomentando las relaciones entre los mismos y facilitando el intercambio. Se trata de una asociación conformada también por las élites culturales y sociales y que también expondrá sus colecciones con especial atención inicial a las artes decorativas, que acude en auxilio de las administraciones públicas, en este caso con el objetivo prioritario de completar el patrimonio de sus museos. Esta concepción del coleccionista como sujeto activo que contribuye al patrimonio común será defendida en 1935 en una sesión del Congreso por uno de los socios de honor, Francisco Cambó, como diputado de la Lliga Regionalista Catalana, frente a la posición del gobierno republicano que recela de esta figura, llegando a limitar el tráfico normal del arte bajo sospecha de evasión de capitales en el primer momento de incertidumbre con el cambio de régimen. La República conectará el patrimonio a la nación y al ciudadano con la inclusión en la Constitución de toda la riqueza artística e histórica del país, como tesoro cultural de la nación, como veíamos en el artículo 45 de la Constitución, pero atribuye la estimación de ese patrimonio al fruto del alma colectiva, sin que a ello contribuyeran con su trabajo y esfuerzo sus actuales dueños, los coleccionistas. Esta cita es de la Ley de Patrimonio Artístico Nacional de 1933.
Cambó, en la sesión del Congreso, replica esta última premisa de pasividad de los coleccionistas, poniéndose a sí mismo como ejemplo de actor proactivo que se da personalmente el más noble de los goces, sus palabras, pero en último lugar, a través de donaciones y legados, busca acrecentar el patrimonio artístico español y por ello solicita una modificación en la norma que le permita una flexibilidad y el intercambio normal de una colección viva en formación. Una colección que será, como saben ustedes, finalmente donada a los museos al patrimonio español. Tanto la SEA, estas son las distintas visitas que hace la SEA ya posteriores a la guerra civil, ya que ambas instituciones van a retomar sus actividades sin modificarse en lo sustancial, ni en sus miembros, ni sus fines, aunque irán decayendo las actividades de la primera hasta su liquidación en 1969 y la segunda, aún vigente, expandida suscripción a toda Cataluña, se volcará en las actividades de difusión, abandonando las de acrecentamiento del patrimonio. En ambos casos, con escasas incursiones en la creación contemporánea, cuyo curso normal se desarrolla por cauces privados mientras se acartona en los circuitos oficiales. El nombramiento del democristiano Ruiz Jiménez en 1951 como ministro de Educación abrió un espacio verdaderamente contemporáneo, quedando dibujado, aunque no realizado, el tercero de estos salones. En la memoria para la instauración del Museo de Arte Contemporáneo de Fernández del Amo en 1955 se traza el camino de un instituto de artes vivas centrado en la creación más actual, renunciando incluso a las glorias españolas de las vanguardias para centrarse en el arte del momento, el último arte, lo que se encuentra en la arista difícil de su postura, según le contaba a Jiménez Blanco en una entrevista en 1996. El arquitecto quiere trasladar al museo la integración de las artes que había ya puesto en práctica en la España rural a través de sus proyectos en el Instituto Nacional de Colonización, poniendo en práctica esa estética con rango de ciencia intervencionista en su compromiso con la vida, como dijera Jiménez Pericas. Para ello, proyecta un museo donde el diseño, la arquitectura, pero también el cine, el teatro y la música se presenten como las artes visuales. Esta es una imagen de una de las intervenciones, uno de los proyectos en el Instituto Nacional de Colonización, donde hay una arquitectura de Fernández del Amo junto a una fachada intervenida por Monpó. En el interior de la iglesia hay también obras de Pablo Serrano en el retablo y en el Vía Crucis, con esa integración de las artes. Tras las continuas reclamaciones de amparo estatal desde su creación en 1864, Fernández del Amo entiende que el museo no deberá ser de la exclusiva incumbencia del Estado ni a su entera costa, sino con la asistencia viva, moral, intelectual y económica de una asociación de amigos que prefiguran esta memoria con detalle. La precaria dotación del museo y la ausencia de un espacio adecuado, abriendo su sede temporal junto a las salas cedidas a los amigos del arte en la actual Biblioteca Nacional, y cuyo diseño en vacío vemos aquí, que será del propio Fernández del Amo, le llevan también a una política expansiva de sus actividades en distintas provincias que le permitirá además la conexión con los distintos grupos y movimientos que se estaban creando en ese momento y recuperando el arte contemporáneo. Así como también una colaboración estrecha con algunos de los actores que tratarían de poner en práctica esa integración de las artes dotada de una funcionalidad social, donde la arquitectura y el diseño juegan un papel fundamental por la incidencia en la creación del entorno y del hábitat humano, como van a ser las colaboraciones con la familia Huarte, con el grupo Huarte, que va a ceder el espacio de la caja negra, de la sala negra, en un espacio adyacente a la Biblioteca Nacional, o las proyectadas colaboraciones en la sala Darro de Paco Muñoz, de Francisco Muñoz. La sede social del club, sede de la asociación, que va a proyectar Alejandro de la Sota, es un espacio de socialización, de un organismo pensado como un organismo participativo y colaborador en la actividad del museo, dando, como dice el director, el gesto vital de cada día y presencia apasionada a la novedad de la creación artística. El espacio, denominado como hemeroteca, consta de una zona de biblioteca en la parte superior y distintas salas de lectura con sillas y butacones, además de una zona donde se ubica un piano que pueden ver en el plano superior en la parte de la derecha. Ese era un espacio donde estaban pensadas esas otras manifestaciones artísticas que deben desarrollarse en el club a través de talleres. También dispone de un espacio
para exhibir las piezas de auténtica novedad que aparecen en la imagen de abajo en el recuadro naranja. Un espacio pensado para el arquitecto como algo verdaderamente vivo y no en la metódica y desangelada seriación de las exposiciones, dando así impronta cotidiana de fiel contemporaneidad al museo. Busca el arquitecto devolver al arte una esfera de comunicación íntima a través de esa cotidianidad. Para Fernández del Amo, la asociación reporta además otro gran beneficio social al inscribirse en ella miembros de los distintos estamentos de la sociedad con la sola comunidad de su interés por el arte, que podría avanzar, dice él, en la difícil relación de elementos civiles bien dispares y de difícil y desconfiada comunicación. El fin fundamental del museo, la elevación cultural, dice el arquitecto, supone en principio crear la necesidad, hacerla sentir, pero además ese instrumento cultural se propone como un espacio de conexión, un espacio propicio para la generación de capital social, dando una justificación más amplia al interés general de la cultura como ingrediente fundamental para la formación de un ciudadano al que todavía le quedaban décadas para disfrutar de tal estatus. La Ley de Patrimonio Español de 1985 afirmará en su preámbulo la condición de la cultura como camino seguro hacia la libertad de los pueblos. Es la frase que cierra su preámbulo, que ya había sido avanzado en la Constitución de 1978, que prefigura el derecho a la cultura al proclamarse que su acceso es un derecho fundamental como prestación vital, en el artículo 44 que aparece en la imagen, en la edición Príncipe. El marco constitucional fija como esencial el papel de la cultura en la estructuración social y cívica de un Estado de Derecho y determina la necesidad de promover su progreso para asegurar a todos una digna calidad de vida, dice en el preámbulo, ubicando la necesidad de la cultura dentro del concepto de prestaciones vitales, instrumental en el libre desarrollo de la personalidad como sustrato necesario para una verdadera igualdad y un verdadero ejercicio de libertad. Y en esta tarea son fundamentales las asociaciones de amigos de los museos, que permitiendo una participación en las actividades de las instituciones culturales, logran además configurar espacios de roce, de intercambio, espacios de socialización. Una de las acciones llevadas a cabo por la Asociación de Amigas del K2M de la Comunidad de Madrid apunta en este sentido a través de una apropiación de la colección y su integración en la vida cotidiana de los asociados. El Centro de Arte 2 de Mayo forma parte tardíamente de la playa de instituciones autonómicas dedicadas a la modernización del país por medio del arte contemporáneo, impulsadas por la cesión de competencias en materias culturales que también va a otorgar la Constitución. Constituida la asociación en 2016, hoy inactiva, el peso significativo que tiene entre sus fines el apoyo a través de, dicen sus estatutos de 2017, la captación de patrocinios y recursos financieros externos, públicos y privados, señala una carencia de muchas de estas nuevas instituciones que, no teniendo estructura jurídica propia, necesitan dotarse de elementos externos que les permitan la participación civil en la financiación de su programa, además de las actividades de promoción y estímulo del museo, que lo integren en la sociedad, como busca también la Asociación de Amigas. A través de la asociación del K2M, el K2M ha articulado principalmente sus programas educativos, apoyados por la Fundación Caraso, entre otras, y ha desarrollado actividades de difusión y complicidad con la ciudadanía, incluyendo la adquisición de obras para su donación al centro. En este marco, el presidente honorario de la asociación, en ese momento, el artista local Fernando Sánchez Castillo, local de Móstoles, este museo está ubicado en Móstoles, propone en 2019 la adquisición de una obra de Antonio de la Rosa, artista madrileño que no estaba representado en la colección. Tras una visita al estudio del artista, las amigas deciden la adquisición de un dibujo que había formado parte de la exposición Dos Rombos en la Sala de Arte de la Comunidad de Madrid, tras su selección por un jurado en la convocatoria de 1997 y que había sido censurada por la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid con el respaldo del Defensor del Menor, que consideraron su contenido ofensivo. La exposición finalmente tendría lugar en un espacio independiente en el garaje Temasa en Madrid. En ese marco de incomodidad con los contenidos que planteaba el trabajo, los miembros de la asociación decidieron convivir con la obra Mi nueva personalidad antes de proponer su donación. Coleccionistas eventuales, los asociados fueron rotándose la pequeña acuarela intercambiada en cafés o aparcamientos de centros comerciales con un añadido de socialización donde los miembros integraron, como se muestra en las imágenes, la colección a su cotidianidad, con un gesto de apropiación de sentido que sin duda movió también a la reflexión sobre la obra y sobre el arte. Las asociaciones son sin duda el instrumento más efectivo para dar sentido a ese derecho de acceso a la cultura como gesto vital,
más allá de una simple disposición de bienes, a través de sus exposiciones o de las actividades educativas. Cada vez más instrumentales para el apoyo económico de las actividades de los museos, su función cobra pleno sentido más allá del recaudatorio, en la generación de sus espacios de construcción social, donde el arte, la cultura, favorece el intercambio y la conexión, favorece en suma la generación de ese capital social fundamental. Muchas gracias.